días del Hospital María Auxiliadora. Un gusto poder compartir este ciclo con un nuevo grupo. Em, bueno, ya he podido interactuar con algunos de sus compañeros en una segunda rotación de grupo. Y bueno, el tema que se me asigna es un tema que no muchas veces se suele tal vez tomar de importancia del todo, porque no se suele indagar cuando ya las consecuencias se dan. Al hablar de osteoporosis, quizás es un tema que ya lo han manejado o lo han tocado en reumatología, pero esto es una condición que muchas veces puede ser secundaria, alteraciones hormonales o condiciones primarias que también pueden afectar, ¿no?, la regulación de calcio, fósforo, que generarían mayor riesgo de fracturas. Entonces, cuando ya se presenta una fractura, ahí es cuando uno tiene la alerta de por qué sucedió y si esta fractura mayor por fragilidad muchas veces se condiciona a un tema de que debió prevenirse con un tratamiento oportuno, ¿no? En base a un diagnóstico. Mm, Entonces empiezo haciendo mención de un caso clínico que ya vamos a ir comentando. Tenemos una mujer de 52 años sin menstruación y que le diagnosticaron de una osteopenia mediante un examen que se llama densitometría ósea. Pero la paciente va a la consulta porque le recomendaron hacerse ese estudio, sin embargo no tiene ningún antecedente de fractura por fragilidad. Comentamos una fractura por fragilidad, aquella que se da en base a un impacto no tan fuerte, pero en zonas donde no suele suceder una fractura, teniendo en cuenta el impacto de la caída, ya sea en la cadera, en la región lumbar, en el antebrazo, en el hombro. Sin embargo, menciona que tiene antecedentes de fractura familiar por parte de la mamá. Bueno, se le hace una historia clínica, se evalúa cuál es su riesgo FRAX, que es un cuestionario para ver la posibilidad de fractura en el tiempo. Bueno, la idea es verificar si esta paciente, a pesar de que no tiene el diagnóstico de osteoporosis, va a requerir o no tratamiento. El segundo caso ya es una mujer de mayor edad donde no tiene estudios de densitometría o algún otro, pero sí tiene un antecedente de una fractura de coles, ¿no? Que es una fractura de antebrazo, del radio, y una del quinto dedo de la mano, más o menos hace un año atrás. Niega otros antecedentes patológicos y en este caso es, ¿le doy o no le doy el tratamiento por osteoporosis? ¿O me quedo en que debería de todas maneras pedirle una densitometría o no? Bueno, ahí es donde vamos a discutir al final. Y por último, y para eso sí que necesito la participación de ustedes, porque esto sí quiero que me enfoque en el diagnóstico. Ya tenemos el caso de un varón de 55 años, ¿no?, relativamente joven, pero tiene antecedentes ya de ser diabético, hipertenso y toma dentro de su tratamiento para la diabetes un tratamiento dual, metformina con sitagliptina, que es un inhibidor del PP4, en combinación 2 veces al día, además del enalapril. Tiene madre con osteoporosis y su motivo de consulta es que menciona lumbalgia, equimosis regional, obesidad central e hipotrofia muscular. Entonces, este paciente, ante la sospecha de una osteoporosis de tipo secundaria, ¿qué diagnóstico o qué podría estar asociado a esta condición, ¿no? ¿Existiría alguna condición endocrinológica, medicamentosa, o qué podríamos solicitar, pero al menos qué condición engloba o sospecharíamos en este paciente si se pudiera diagnosticar la osteoporosis, ¿no? ¿Alguna idea hasta ahí? ¿Nada? ¿Pueden escribir también?
Verifico. Bueno, vamos a dejarlo para el final, pero espero que me den algunas respuestas. Bueno, entonces, el tejido óseo va a estar conformado por un hueso trabecular y un hueso cortical. El hueso trabecular va a representar el 20% de la masa esquelética. Sin embargo, la actividad metabólica o la mayor cantidad de células van a estar dadas a este nivel. O sea, el 75% de la actividad metabólica del hueso se da en el hueso trabecular, a diferencia del hueso cortical, ¿no? Que vendría a ser este, que representa el 80% de la masa esquelética, pero menos del 25% de la actividad metabólica del hueso. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si bien el tejido óseo, solo el 1% de este tejido va a representar la celularidad, teniendo en cuenta que el hueso es un tejido que nos permite el tema del sostén, movimiento, pero también interviene en la hematopoiesis, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a encontrar las células stem cell, mesenquimales, pluripotenciales, que van a permitir diferenciarse osteoblastos, células de recubrimiento óseo, osteocitos y osteoclastos, o los macrófagos diferenciados. Y dentro de la masa, de la matriz ósea, las sustancias inorgánicas y orgánicas, podemos ver dentro del cual la matriz orgánica, que está conformada por las fibras de colágeno y otras sustancias fundamentales, principalmente el colágeno tipo 1, pero dentro de la fase mineral existe los cristales de hidroxiapatita. Algo importante que también va a ser un punto de fijación para el tratamiento de osteoporosis, ¿no? De uno de los medicamentos que se usa. Entonces, el proceso de remodelación que produce el tejido óseo nos permite de que durante todo el tiempo pase por un proceso de cambio. O sea, que cada cierta cantidad de años el tejido óseo va remodelándose. Nunca va a ser el mismo con el que empezamos, ¿no? Nuestra vida, nuestro desarrollo. Entonces, ese proceso de remodelación va a empezar con un proceso de reparación o turnover del tejido óseo antiguo a través de la formación y resorción acopladas a una unidad de células, ¿no? Que van a estar conformadas por estas células pluripotenciales, ¿no? Para la formación de determinados linajes. Y durante este proceso de inicio de remodelación va a pasar por un proceso de modelación donde va a darse el proceso de ya de formación ósea, el cemento, por decirlo así, que va a empezar desde las fases tempranas y que posteriormente también va a continuar en otra fase de remodelación. Entonces, recordemos acá, las células de revestimiento del tejido óseo en algún momento van a tener una activación por las células precursoras osteoclásticas y esto va a generar a que se transformen a células multinucleadas y generen la reabsorción del tejido óseo, ¿no? Aquí estamos en el proceso de remodelación. Posteriormente, estas células van a generar unas lagunas, ¿no? A nivel de tejido, que son las lagunas de Fauchip, que van a permitir el cemento de la formación de nuevas células a este nivel. Hasta ahí se produce el proceso de resorción ósea, que puede durar 3 a 4 semanas. Esta laguna de Fauchip se va a mineralizar, van a incluirse osteoblastos y que posteriormente esta fase de formación ósea va a dar lugar a un hueso más consolidado y las células de revestimiento a partir de los osteoblastos se va a dar. Y esta fase de formación ósea es lo que va a durar más tiempo, aproximadamente 3 a 4 meses. Entonces se menciona que durante la fase adulta, cada año el 5 al 10% del tejido óseo va remodelándose.
de tal manera que a 10 años podamos tener un tejido óseo nuevo. Hasta eso estamos llegando. Pero tener en cuenta que este balance de la resorción y formación ósea es importante para que nuestros huesos se mantengan fuertes, tengan una buena densidad ósea o buena fijación del calcio, ¿no? Y otros minerales que permiten con el tiempo tener menos riesgo de fracturas y menos riesgo de osteopenia y osteoporosis. El detalle es que cuanto más osteoporosis tenga el hueso, pues mayor riesgo, ¿no? Mayor se da cuando también el nivel de presión o las tensiones mecánicas son menores. El hueso no se forma si no se estimula. Es por eso que las presiones a nivel del tejido óseo van a permitir activar este proceso de resorción y formación ósea. Recién cuando hay un proceso que está estable en base al ejercicio, a la actividad física, nuestro hueso permite estos cambios. Si nosotros estuviéramos inmovilizados por enfermedad, por otra condición, pues el hueso va a terminar teniendo mayor resorción y menor formación. Caso contrario, si también las presiones son muy altas, un proceso traumático, por ejemplo, también se va a generar mayor resorción. O sea, todo necesita un equilibrio. Sin actividad, sin movimiento, sin ejercicios, mayor riesgo de osteoporosis. Esto es importante entender que el pico de masa ósea se da principalmente el 70% de mineralización ósea antes de los 20 años. Entonces, si nosotros no estimulamos a nuestros huesos antes de esa edad, hay mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis a una edad pues, mediana, alrededor de los 50 años o 40 años en promedio. Entonces, tener en cuenta que alrededor de los 30 años, recién a 30, 35 en adelante, el proceso de mineralización ósea va a caer y va a haber una pérdida del hueso. Si nosotros hasta esta edad no llegamos a mantener una buena mineralización, pues el mayor riesgo de osteoporosis se va a dar con el tiempo. Entonces, qué importante la educación, el tema de la actividad física desde muy temprana edad, ¿no? De nuestros adolescentes, niños, para que puedan evitar estas complicaciones a futuro. Hasta ahí la parte introductoria, imagínense, ¿no? La osteoporosis, por lo tanto, es una importante enfermedad no transmisible, al igual que la diabetes, la hipertensión, y es una enfermedad ósea más común que puede afectar 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años. El detalle es que los costos de fractura por fragilidad van a superar los costos de manejo de enfermedades crónicas. Por lo tanto, aquí la prevención es importante. La detección es prevención y hoy en día se está tratando de manejar más el tema de prevención que el proceso de tratamiento y la rehabilitación, ¿no? Las prevenciones secundarias y terciarias. Y la osteoporosis aún no es una enfermedad priorizada por el sistema de salud. Entonces se define como una enfermedad esquelética sistemática caracterizada por una baja masa mineral ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con una disminución del número de trabéculas. Y la pérdida de la conectividad, así como la disminución del grosor de la cortical y un aumento de su porosidad. Ahora, las tasas de fractura vertebrales y de caderas van aumentando, pero por el mismo riesgo de que pueden pacientes tener esta predisposición de osteoporosis, pero algo característico es que las fracturas vertebrales se van a correlacionar con la pérdida del hueso trabecular, a diferencia de las fracturas de cadera que se correlacionan con la pérdida del hueso trabecular y cortical. Las fracturas vertebrales siguen siendo, a diferencia de las de cadera, entre otras, siguen siendo las que tienen mayor prevalencia. Inclusive se ve como en caso de las mujeres, la prevalencia aumenta después de los 50 años
Y esto probablemente se deba de que también la cantidad de estrógenos podría también condicionar este proceso de protección a nivel de tejido óseo para evitar el riesgo de osteopenia, osteoporosis, ¿no? Entonces, esta es una condición que va a afectar un poco más a las mujeres porque pues en las mujeres se genera más el tema de menopausia a una edad más temprana, a diferencia de un varón que genera la andropausia unos 10, 20 años posteriormente. Las fracturas vertebrales, el 30% de ellas pueden ser de forma sintomática y generalmente se dan en las zonas lumbares, pero tener en cuenta que cuando afecta más el muro anterior de la vértebra, podría ser una condición de metástasis, no una osteoporosis, en este caso secundaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo ante la sospecha de una posible osteoporosis o osteopenia? Se dice que las fracturas pueden ser hereditarias, hasta una tercera parte de ellas. Entonces, es frecuente el hecho de indagar familiares, madre, padre, abuelos, que podrían tener una condición. El estilo de vida, ¿no? El sedentarismo, el consumo de tabaco o el consumo de alcohol puede también condicionar a este riesgo. En los pacientes con obesidad, los pacientes con una edad avanzada, menopausia temprana o precoz, pacientes que tienen una condición de hipogonadismo, ya sea a nivel primario, secundario, pueden generar también mayor riesgo de osteoporosis o osteopenia. Bueno, el tema inclusive pacientes hospitalizados, se menciona que después del alta podrían perder un 10 al 30% de la masa ósea, que lo ideal es que con la rehabilitación y todo eso puedan recuperarlo pronto. Entonces ya los factores de riesgo vendrían a ser patológicos si hay una condición de enfermedad previa, una artritis reumatoide, la depresión, porque algunos antidepresivos también pueden condicionar enfermedades celíacas, ya que la desnutrición también podría llevar a ello, nefrolitiasis por hipercalciuria, trastornos alimentarios, enfermedades endocrinológicas como el hiperparatiroidismo, la tirotoxicosis y la diabetes. También son condiciones de riesgo, además de la deficiencia de vitamina D. Y medicamentos, los glucocorticoides a la cabeza, heparina, los antiácidos como aluminio, omeprazol, muchos de ellos también se ven alteración en la absorción de calcio. La fenitoína, el fenobarbital, el metrotexate, inhibidores de aromatasa, justamente por este proceso que pueden generar un proceso de hipogonadismo, y la terapia de privación de andrógenos. Bien. Entonces, los pacientes oncológicos que reciben estos dos últimos medicamentos van a tener una condición de mayor riesgo a desarrollar osteopenia y osteoporosis. Por eso es importante también la consideración del diagnóstico y el manejo. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de este tema? Para eso debemos entender estos tres tipos de componentes, células, proteínas, como es el RAN ligando y la osteoprotegerina. Principalmente ellos, pero ya veremos otros más. Sistema RAN ligando. El RAN es expresado por los osteoclastos y sus precursores. Es activado mediante la unión al RAN ligando. El RAN ligando se une al RAN, que es una proteína expresada por los osteoblastos y las células planas óseas de revestimiento. Y se unen al RAN y es el mediador esencial para promover la formación y la función de sobrevida de los osteoclastos. La osteoprotegerina es una proteína secretada por los osteoblastos y las células planas y es inhibidora natural del RAN ligando, o sea, esta es la protectora, ¿no? Para evitar que siga dándose la resorción ósea. Y bloquea la señalización por los de RAN y RAN ligando. Entonces tenemos las células del linaje del osteoblasto. A este nivel va a dar lugar que para las células hematopoyéticas
mediante factores de estimulación de colonias, puedan activar a los osteoclastos, que son los encargados en la resorción ósea. Asimismo, el RAN ligando, al unirse al receptor RAN de estos osteoclastos, van a permitir la formación de estos osteoclastos a células multinucleadas o macrófagos, ¿no?, que permiten este proceso de resorción. Y la osteoprotegerina que evita que esto se dé o se diferencie. Tenemos a las células de revestimiento, las células de formación ósea. Ante factores de crecimiento, citoquinas, hormonas, estas células derivadas del stem cell van a generar su diferenciación. Una vez activadas, por ejemplo, el osteoclasto va a permitir de que se dé la liberación, ¿no?, del RAN, de los receptores de RAN con el RAN ligando, y que al unirse estos dos se produzca el osteoclasto activado y genere la resorción ósea. Mm, Me dice que registra asistencia. Ya, a ver un momentito, chicos. Mm, Solo necesita, eh, me, me pide acceso. Ya, ya. Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Van a haber ciertas sustancias como el factor de necrosis tumoral, la proteína similar a la paratormona, la interleucina tipo 1, tipo 11, la vitamina, que van a generar que este osteoblasto, ¿no?, permita la liberación del RAN ligando y que este RAN ligando se una al receptor RAN y esto genere la formación del osteoclasto activado. Entonces, estos son los que generan mayor resolución ósea. La vitamina D no permitía la formación de huesos, sí, pero en exceso también puede generar esta condición, ¿no? Glucocorticoides, paratormona, prostaglandina 2. La formación y resorción ósea puede estar balanceado gracias a la osteoprotegerina. En mujeres premenopáusicas tienen este efecto protector hormonal por el estrógeno que permite la producción de osteoprotegerina. Esta proteína da lugar a que se una al RAN ligando para evitar de que se una al, eh, al RAN, de tal manera que el osteoclasto no se active y no continúe dándose la reabsorción ósea. Necesitamos un balance entre la osteoprotegerina y el RAN ligando. Por lo tanto, cuando manejamos la osteoporosis, uno de los tratamientos indicados es dar un medicamento que se llaman los bifosfonatos, que se suele tener un efecto en unirse al hueso y son captados por los osteoclastos maduros, gracias a que se une a la hidroxiapatita de calcio del tejido óseo. Esto genera la muerte programada de estos osteoclastos y evita continuar la formación de resorción ósea. Mm, Aquí dice, doctora, es asistencia para los alumnos, me pide acceso, por favor. Ya. De acuerdo, es para la asistencia de los alumnos. Ya. Entonces, ¿está bien si puedo al final hacer la asistencia? No, doctora, de por sí ya el doctor, el coordinador Cano, ha enviado un link de asistencia y nosotros entramos y colocamos nuestros nombres y código. De acuerdo, ya. Buen Ujú. punto. Listo, gracias. Ya, sigamos. Bien. Des- Luego del proceso de menopausia, ya el efecto protector de las hormonas, los estrógenos,
se ve deteriorado y esto condiciona que la osteoprotegerina esté disminuida. De tal manera que hay otros medicamentos como el denosozumab, que es un anticuerpo monoclonal que va a tener una similar función a la osteoprotegerina, o sea, se une al RAN ligando para que evite la unión a su receptor RAN ligante. Y esto genere, pues, que continúe la activación del osteoclast. Otro mecanismo para el manejo de la osteoporosis es el uso de la paratormona. La paratormona es una hormona que va a regular el calcio a nivel eh, extracelular, permitiendo mantener los niveles de calcio adecuados cuando éste está deleterio o en poca cantidad. Entonces, se hace mención que cuando hay una continua expresión de calcio, perdón, paratormona, esto permite a que active al RAN ligando y disminuya la osteoprotegerina para que salga mayor calcio del tejido óseo, o sea, a partir de la resorción ósea. Paralelamente, cuando usamos la paratormona como tratamiento, también tiene una fase anabólica. Generalmente, si esta se da de manera intermitente, puede generar de que haya una disminución de la esclerostina, que es una proteína que lo genera el osteocito, que se encarga en inhibir a la vía WNT, ya que esta vía WNT va a permitir estimular a los osteoblastos y a la formación ósea, ¿no? Entonces, al bajar al inhibidor, pues permitimos una mayor formación del hueso. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis lo hacemos en base a una densitometría ósea, donde ya están establecidos el valor de T-score para, en base a la población, para decidir si el paciente está en un proceso de osteoporosis, osteopenia o normal, ¿no? Así que el diagnóstico de osteoporosis se da cuando el T-score está en menos de menos 2,5. ¿De acuerdo? Y osteopenia sería entre -1 a -2,5. Y se suele hacer en mujeres de posmenopausia o mayores de 45, 50 años generalmente, o en varones por encima de los 50, 60 años, ¿no? También depende de la condición. Entonces, las indicaciones previas es si el paciente ya tiene un historial detallado de fracturas previas, ¿no? Antes de someter al paciente a una exploración citometría, ya que se debería evitar en el lugar de la fractura, lo que funciona. El embarazo debe excluirse antes de la exploración de la densitometría. Se debe evitar los suplementos de calcio en menos 48 horas y los bifosfonatos el día del procedimiento. La exploración debe ponerse al menos durante 2 semanas si si se ha utilizado radiocontraste previo. Dentro del laboratorio tenemos que hacer el estudio del metabolismo del calcio óseo, pidiendo un hemograma, un proteinograma electroforético, pensando en un mieloma múltiple, calcio, fósforo, creatinina en caso de sospecha de enfermedad renal, orina de 24 horas para ver el tema de calcio en orina, la PTH intacta y la vitamina D, pero en su presentación de 25 hidroxi, ¿no? En una sola hidroxilación, ya que tiene mayor vida media en este tipo de presentación. Los marcadores de formación ósea, como la osteocalcina, la fosfatasa alcalina ósea. Podemos también pedir marcadores de resorción ósea, ¿no? Que son los CTX séricos o los N-telopéptidos séricos, la fosfatasa ácida sérica. Los N-telopéptidos séricos, nos permiten ver también el tema eh, de la respuesta al tratamiento, ¿no? Pedir estos marcadores de resorción y o de formación nos garantizan el tiempo. Bueno,
Considerar siempre estos marcadores a la evaluación inicial y seguimiento, y los valores elevados podrían predecir las tasas más elevadas de pérdida ósea y mayor riesgo de fractura. Así que me parece la magnitud de un incremento de la densitometría ósea con el tratamiento, ¿no? Se supone que deberían ir mejorando con el tiempo. Entonces, volvemos nuevamente, ajá, el tema de FRAX. El FRAX es una evaluación mediante ciertas características o factores de riesgo del paciente, la edad, el sexo, si fuma o no, si consume alcohol, antecedentes familiares, fracturas anteriores del paciente, el uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, una osteoporosis secundaria, ya sea por otra condición, ¿no? De las que ya hemos ido viendo, medicamentos, etcétera, la endocrinológicas, la densidad mineral ósea del cuello femoral, se tiene que evaluar en base a la densitometría, y me evalúa la probabilidad que a 10 años este paciente pueda llegar a tener una fractura osteoporótica mayor y de cadera a partir de factores de riesgo. Entonces, esto está disponible en la web. Ustedes colocan FRAX, colocan el país y se adecua a esto el valor, ¿no? Entonces, todas estas características están expuestas acá y les va a arrojar un puntaje. Entonces, aquí es, cuando yo doy tratamiento para una condición de osteoporosis, ¿no? Es si el riesgo calculado de FRAX, esto es independientemente de la densitometría. Esto es también me ayuda a saber la probabilidad de que mi paciente tenga una fractura, y si este riesgo es más del 20% para una fractura mayor, ya sabemos que puede ser en la región lumbar, en la región de la cadera o en la región del antebrazo, y o un riesgo de calculado por FRAX más del 3% para una fractura de cadera, son indicaciones para iniciar tratamiento, ¿no? Independientemente inclusive de la densitometría ósea, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, volviendo a esta paciente, que es una mujer posmenopáusica de 62 años, bueno, era 52 años, aquí le aumenté la edad, sin ninguna fractura de fragilidad. Y tiene esta FRAX, fue el 7,2% para fractura de cadera y 15% de fractura osteoporótica mayor. ¿Debe ser tratada, sí o no? Sí, doctor. Debe ser tratada, sí. ¿Cómo? ¿Sí o no? No, sí, ¿no? Porque tiene un riesgo de fractura mayor al 7%, mayor al 3% de una fractura de cadera. Entonces ya de por sí eso me genera el tema de indicaciones de tratamiento. Y bueno, acá se le puede iniciar con bifosfonato. Entonces tenemos dos tipos de tratamiento, de acuerdo a lo que hemos hablado de la fisiopatología. Los agentes antirresortivos, o sea, los que van a bloquear esos macrófagos que le encantan ahí devorar todo el tejido óseo o el proceso de resorción, como son los estrógenos, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, los bifosfonatos y el denosumab. Y los agentes anabólicos, que son aquellos que van a formar el cemento al tejido óseo. O sea, van a formar nuevo hueso, que es análogos de la paratormona, como el teriparatide, el abaloparatide, que son análogos sintéticos de 34 aminoácidos, y el romosozumab, que es un anticuerpo antiesclerostina, que se acuerdan que la esclerostina evitaba la formación del tejido óseo, ¿no? Inhibiendo a la vía del WNT, pues ahí tenemos otro anticuerpo monoclonal. Entonces, alternativas en el tratamiento, aquí están todos. Dar calcio, vitamina D no es tratar la osteoporosis. Dar calcio, vitamina D no es tratar la osteoporosis, es un complemento al manejo de la osteoporosis. Bien, así que tenemos estos medicamentos, el alendronato, el ivandronato, como bifosfonatos de vía oral y el ácido solendrónico como endovenoso,
que también tiene algunos efectos adversos, ¿no? Pueden producir trastornos gastrointestinales, algunos mencionan son necrosis de mandíbula, pueden producir también algún riesgo de hipocalcemia, por eso hay que manejar previamente el tema de calcio, previo a su uso. Tenemos el denosozumab, que va a tener también efectos similares. Mm, ya. Bueno, el raloxifeno, tener en cuenta que este medicamento, al ser un agonista estrogénico, hay que tener en cuenta que puede aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos o stroke. El teriparatide, que es el análogo de la PTH, que incrementaría también el riesgo de osteosarcoma e hipercalcemia. Mm, a ver. Disculpe. Dice la compañera que esto no hay y en la calle todo le salen 400. Ya, un ratito, y termino. Ya, y- ya. Ay, cuídate. Bien, entonces. Y el romosozumab que también se encontró que podía generar mayores eventos coronarios en algunos pacientes como un warning, así que también tomarlo en cuenta dentro de los efectos adversos. Aquí tenemos que la eficacia del tratamiento va a depender en qué lugar se encuentra más afectado el tema de la osteopenia o la osteoporosis. Como pueden observar, el alendronato, el risendronato tienen buen efecto en la parte de la vértebra, las fracturas no vertebrales y en la fractura de cadera. Pero el ivandronato prevalece más o tiene más efecto en fracturas vertebrales. El ácido solendrónico en todos. Y, y bueno, el denosozumab también en todos tiene buen efecto. Y la teriparatide principalmente en fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no tanto así en las fracturas de cadera. El tratamiento reduce el riesgo de fractura de cadera hasta un 40% y las fracturas vertebrales en un 30 o 70%. Y algunos compuestos reducen el riesgo de fracturas no vertebrales hasta un 30-40%, ¿no? Tenerlo presente. Este cuadro que muchas veces en la densitometría ósea también nos lo presenta, nos permite recategorizar al paciente si va a tener un riesgo de fractura. Entonces, si mi paciente inicialmente con el FRAX yo lo tenía en un riesgo intermedio, probablemente este paciente puede tener un riesgo mayor después de que yo le use la densitometría como para complementar el diagnóstico. Como les dije, la calculadora de FRAX me dice el riesgo de que puede tener una fractura, pero este riesgo puede cambiar si yo añado a la calculadora el resultado de la densitometría. Y eso cambiar el inicio o no de tratamiento de ser así, ¿no? En el caso número 2 de la mujer de 72 años que remite para estudio por antecedente fractura de coles y una fractura de dedos que no es una fractura osteoporótica mayor, más la fractura de coles sí, y negaba a antecedentes patológicos, se le hace una evaluación del FRAS y bueno, por acá se le puede colocar en un riesgo probablemente alto, ¿no? O intermedio, pero acá entender de que una vez de que se le hace la densitometría ósea, se debe recalcular el FRAX y la posibilidad de riesgo de fractura podría ser aquí inclusive muy alta. Ahora, tener en cuenta algo, cuando ya las pacientes tienen una fractura osteoporótica mayor, una fractura por fragilidad, perdón, mayor, puede ya tener una indicación de inicio de bifosfonatos, porque el riesgo, porque la condición de tener una fractura por fragilidad da lugar a que este paciente tiene alto riesgo a tener una nueva fractura. Entonces, independientemente de eso, hacer una densitometría probablemente no sea determinante para el inicio del tratamiento. Más aún si es antes del año, claro.
Entonces, cuando el paciente tiene bajo riesgo, bueno, acá lo tratamos con estilo de vida, darle calcio, vitamina D, dependiendo de sus factores de riesgo. Si es un riesgo intermedio, podemos continuar también con la suplementación de calcio, vitamina D. Aquí podemos dar los bifosfonatos bioorales o el terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Y si es muy alto el riesgo, deberíamos empezar con anabólicos, principalmente teriparatide, romosozumab, o al menos dentro de los antirreceptivos como el denosozumab. Entonces, pacientes con muy alto riesgo los debo definir aquellos que hayan tenido una fractura osteoporótica mayor en los últimos 12 meses o fracturas múltiples, fracturas mientras está en tratamiento para la osteoporosis también, ¿no? Pues tengo que recategorizar a mi paciente, o si tiene un T muy bajo, menos de 0, menos de 3.0, también ya debe ser considerado muy alto riesgo. Si el riesgo intermedio podría estar asociado también a que el paciente, además de la edad, tenga una fractura previa, pero 12 años, 12 meses más atrás. Tal vez el T-score esté en menos de 2.0, pero también si el T-score está en un valor de osteopenia, pero tiene mayor probabilidad de un FRAX, más del 20%, como hablamos, de una fractura osteoporótica mayor o más del 3% de cadera, ya debería iniciar tratamiento. Hay algo que ha cambiado hasta el año pasado, si mal no me equivoco. Sí. Dar tratamiento en pacientes con diabetes, según el ADA, para un tema de fractura, ya no se determina si el FRAX tiene que ser menos del 2.5, sino el hecho de ser diabético implica que ya hay un proceso que ellos tienen a tener una densidad mineral ósea más alta. Por lo tanto, el riesgo de fractura sube un poco más si la T-score es menos de 2.0. Ya debería iniciar tratamiento. Bueno, esto es un esquema de la revaluación de acuerdo al riesgo. Si tenemos un alto riesgo, pues hay que ver si el tratamiento inicial podemos empezar con denosozumab o un bifosfonato, de preferencia podría ser endovenoso, ¿no? Como el ácido zolendrónico. Tengo que ver también algún tratamiento alternativo de no contar con los primeros, y cada 1 o 3 años debo reevaluar, ¿no? Después el riesgo de fractura, con una densitometría ósea y con los marcadores óseos. Si mi paciente no ha mejorado, debo pasar a un tratamiento alternativo de mayor nivel. Mi paciente de muy alto riesgo no debo empezar solamente con medicamentos de resorción ósea, o sea, bifosfonatos de denosuzumab. ¿Por qué? Porque si mi hueso está muy osteoporótico, necesito rellenarse con cemento, entonces necesito anabólicos. Ese sería lo ideal, pero, eh, pero el detalle, pero el detalle es que si no cuento con los anabólicos, tengo que empezar al menos con los máximos que pueden tener efecto antirresorptivo, como el denosuzumab. Ir también evaluando cada 1 o 2 años el riesgo de fractura. Ahora, si yo uso cualquiera de ellos, sí debo continuar, se hace mención, en ese proceso de transición de retirar el medicamento anabólico con un bifosfonato. Eso sí se está recomendando. Y bien, ¿cuánto tiempo debo usar los bifosfonatos? Depende de qué bifosfonato, pero en promedio son de 3 a 5 años. El denosozumab lo puedo usar de 5 a 10 años, viendo también el tema del riesgo de fractura. El teriparatide o loparatide se usa por 2 años y luego se hace la transición, ¿no? A antirresortivos, y el romosozumab por 1 año. Y bien. Entonces, ya para el caso clínico número 3, ¿recuerdan cuál, ante la sospecha de osteoporosis secundaria, qué podríamos solicitar? ¿Se acuerdan de este paciente de 55 años, diabético, hipertenso, que tiene una condición de haber acudido por 2 meses de lumbalgia, equimosis regional, probablemente tuvo una fractura en la región vertebral y tiene obesidad central,
más hipotrofia muscular proximal. ¿Qué diagnóstico sospechamos? Endocrinológico. ¿Aló? Valeria, ¿estás ahí? Sí, doctora, sí estoy. Ah, ¿tienes alguna idea? Ah, por Mm, ahí. Angie, ya bueno, por ahí se adelantó. Cushing, hipercortisolismo. Sí, pues puede ser un Cushing. ¿Qué produce el Cushing al final? Esta condición de una obesidad central, ¿no? Hipotrofia muscular, y aparte que es diabético hipertenso, quizás podría ser una condición secundaria. Entonces, si yo tengo un paciente varón, porque la idea es entender de que los varones tienen menos riesgo a una osteoporosis, o sea, por el mismo hecho de que ellos todavía tienen andrógenos que van a condicionar a mayor protección por más tiempo, a diferencia de una mujer en la etapa posmenopáusica. Entonces, ante la sospecha de que este paciente varón tenga una osteoporosis, yo debo pues pedir todos los exámenes pertinentes, inclusive también el cortisol urinario de 24 horas o un cortisol post-dexametasona, y este paciente sí, pues tenía alto el cortisol urinario 10 veces más y el post-dexametasona no estaba suprimido y tiene una CTH alta, o sea, es un síndrome de Cushing eh, dependiente de CTH, en otras palabras, una enfermedad de Cushing. Por lo tanto, a este paciente, pues es una condición que generó una osteoporosis secundaria por un adenoma hipofisario, por enfermedad de Cushing, microadenoma, y se le dejó como tratamiento teriparatide, como un tratamiento anabólico por el riesgo alto de fractura. Y tener en cuenta esto, que la condición de osteoporosis secundaria es más prevalente en varones que en mujeres, de todas maneras. Siempre buscar algo más cuando tenemos un varón. Siempre. A indagar. Los más comunes son Cushing, alcoholismo, tabaquismo, hipogonadismo. Tratamientos también que puedan bloquear el eje hormonal en pacientes oncológicos, no cáncer de mama, cáncer de próstata. Y menos comunes los factores de riesgo que ya hemos ido mencionando. Y las infrecuentes, ya mieloma múltiple, VIH, inhibidores de proteasas, que también están incluidos en el tratamiento de VIH o enfermedad celíaca por desnutrición. Bueno, eso sería todo, chicos. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Bien, de acuerdo. Espero que haya sido buena la información para ustedes. Por ahí la vuelven a repasar. Igual cualquier cosa, de ahí me pueden comentar, me pueden escribir o si no, ya durante las prácticas también ahí difundir las preguntas. No, no, Marco, no, no está condicionado que la metformina proteja la osteoporosis, pero tener en cuenta que cuando tienes un buen control de glucosa, evitas el riesgo de osteoporosis, de desarrollar osteoporosis. Ahora, si la metformina lo estamos usando para el control de la glucosa, pues también de forma indirecta lo podemos condicionar así, pues, ¿no? Bien, sí, ya les iré pasando el PPT después.